Bueno, acá en la unidad se trata del impuesto inmobiliario. Este impuesto, que está previsto en el libro segundo de la ley 125, es básicamente el último de los impuestos previstos por la ley 125 vigente. Todos los demás han sido derogados por la ley 6380, a diferencia del inmobiliario, que incluso tiene raigambre constitucional. En la proyección se lee el artículo 169 de la Constitución Nacional, que le otorga la competencia municipal como ente recaudador de este impuesto. Tenemos que situarnos en el año 92, año posterior a la promulgación de la ley 125. Si bien es cierto, la ley 125 comenzó a regir en enero del año 1992, la Constitución es del 20 de junio del mismo año, del mismo 1992. ¿Por qué se incluyó en más de un artículo constitucional? Por la sencilla razón que con anterioridad a la ley 125 y también a la Constitución hoy vigente, este impuesto era percibido por el Ministerio de Hacienda. Y hay que tener en cuenta que es un impuesto de afectación nacional, es decir, todo el país tributa este impuesto. Y por ende se le estaba despojando de un importante recurso tributario al Ministerio de Hacienda. Y se pensaba cómo recuperar al menos una parte, si no en ese momento, para evitar que en un futuro vuelva alguna intención por parte del Ministerio de Hacienda de recuperar este tributo que pasó a ser de competencia municipal. De ahí en más es que fue inserto por el constituyente en el artículo que dejamos de proyectar. Y en la ley 125 creó el impuesto bajo el título de impuesto al capital. Y como un impuesto que grava al inmueble o al bien raíz va a llevar por título el impuesto al capital, y porque históricamente, estamos hablando en la antigüedad, al principio de la civilización, el terrateniente era el capitalista. O sea, era una persona pudiente. Tener grandes extensiones implicaba tener grandes riquezas, grandes posesiones económicas. Y de ahí se mantuvo el título histórico, porque hoy en día hay otras formas de tener capital o de tener riquezas sin tener tierra. Podemos considerar que el Japón es un país sumamente rico, con mucha disponibilidad económica, financiera, y sin embargo ni siquiera tiene mucha superficie de tierras, pero sí tiene tecnología, sí tiene mucha industria, sí tiene mucho comercio. Y de ahí que hoy en día podemos entender que el capital ya dejó de ser sinónimo de tener tierras. Pero reitero, acá se mantuvo el título histórico conforme a cómo operó en otro momento la economía. Bueno, este impuesto abarca a todo el territorio nacional y a todos los inmuebles ubicados dentro de él. Son contribuyentes tanto personas físicas como personas jurídicas, y más adelante vemos incluso el Estado pasa a ser contribuyente de este impuesto. Para casos de inmuebles en litigios, como ser las sucesiones, los condominios, sociedades conyugales, este impuesto puede ser exigido a cualquiera
de los socios o cualquiera de los cónyuges, o en el caso de la sucesión, de los herederos, ya que estos pasan a ser responsables solidarios entre sí. Si es que fallece el propietario de un inmueble, quedan los herederos, alguien va a tener que responder por las obligaciones tributarias que corresponden a ese inmueble. Y ahí entran en juego los herederos, que pasan a ser responsables solidarios. El hecho que el inmueble sea objeto de un litigio, sea una res litis, tampoco exime el no pago o el no cumplimiento de la obligación tributaria. De hecho, para el caso concreto de la usucapión, se exige la posesión por tiempo determinado de buena fe. Una de las formas de acreditar esa buena fe es habiendo tributado, porque si ocupo durante 10 o 20 años un inmueble y no me ocupé nunca en cumplir con las obligaciones tributarias, entonces desaparece esa buena fe que la ley impone para adquirir la titularidad del bien. Nace la obligación tributaria el primer día hábil del año civil. Es decir, el primer día hábil de enero automáticamente nace la obligación para el propietario del inmueble. En la práctica, y esto es objeto de reglamentación ante el órgano municipal, si bien es cierto, nace la obligación el primer día hábil de enero, normalmente se extiende hasta el primer cuatrimestre, es decir, el último día hábil del mes de abril, que no sabemos si va a ser 27, 28, 29 o 30 de abril. Ahí ya entra en juego si cae sábado, domingo, o por ahí coincide con la Semana Santa. Hasta el último día hábil del mes de abril se puede pagar como vencimiento ordinario. Primero de mayo no, porque es un feriado internacional, pero el primer día hábil del mes de mayo y no se cumplió con el pago del impuesto inmobiliario, automáticamente se incurrió en mora para este impuesto. Exenciones. El Estado queda exento de este impuesto siempre y cuando sea un inmueble del Estado para el cumplimiento de su fin, un fin público, un centro de salud, una escuela, una comisaría, el Poder Judicial. Son órganos o son inmuebles que no se ven afectados por este impuesto porque el Estado está cumpliendo sus fines a través de tales instituciones. No así, si es propiedad del Estado, pero está afectado a algún tipo de actividad comercial, industrial, agropecuaria, financiera o algún tipo de servicio que reditúe ganancia al Estado, en ese caso pasa a tener que tributar el impuesto inmobiliario. También inmuebles de entidades religiosas, todas, acá no se distingue la religión, o las entidades de beneficencia y enseñanza. Esta enseñanza sea gratuita o no, es decir, sea una institución pública o sea una institución privada, mientras esté destinada a fines educacionales o culturales, queda desgravado el inmueble. Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales, los inmuebles de asociaciones reconocidas de utilidad pública, hospitales, hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales. También los inmuebles pertenecientes a otros gobiernos, sedes de embajadas o de consulados, inmuebles de sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales de socorro o beneficencia, incluidos los campos de deportes
e instalaciones a los efectos sociales. Inmuebles privados cedidos en usufructo gratuito a entidades comprendidas en el inciso B, o sea, a los entes religiosos o educacionales. Los inmuebles propiedad del veterano de la Guerra del Chaco, la viuda de este, siempre y cuando sean habitados por estos mismos. Se entiende aquel donde reside el veterano o la viuda, porque puede que este veterano tenga más de un inmueble, o a fin de evitar algún fraude, que los parientes del veterano de guerra transfieran el inmueble a nombre de este para evitar el pago del impuesto. Entonces se entiende por el inmueble en el que reside el benemérito patrio. Los inmuebles, la ley refiere al IBR. Claro, en aquel entonces lo que hoy conocemos como el INDER, o lo que hoy resulta el INDER, el órgano competente en materia de tierras del Estado, era el otrora IBR. Bueno, todos los inmuebles que tengan nombre del IBR quedan desgravados de este impuesto. Parques y reservas nacionales, así como las destinadas para las parcialidades. La base del impuesto. Este impuesto se liquida sobre el valor fiscal y el Servicio Nacional de Catastro es el órgano competente en asignar el valor fiscal. ¿Cómo opera este inmueble, este régimen? Hay zonas, por ejemplo, la zona en que se encuentra nuestra universidad es una zona donde la evaluación fiscal es relativamente alta. Y eso es lo que compete al Servicio Nacional de Catastro. Es decir, en esta zona el valor por metro cuadrado es de tanto. Se le asignan valores. No es lo mismo tener un inmueble sobre la avenida Mariscal López a tener sobre alguna arteria que no es principal, que ni siquiera es avenida, y que tampoco se encuentre en una zona muy céntrica, como puede ser el barrio de San Antonio, detrás de la zona del tribunal, o si queremos adentrarnos un poco más, la zona de Itaputapunta, o el Bañado Sajonia, o alguna zona de la ribera que no tenga el mismo valor fiscal a que si el inmueble se encuentra ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco o Mariscal López. Entonces, de acuerdo a la zona, esto tiene un valor y ese valor es asignado por el Servicio Nacional de Catastro. También se dividen los inmuebles en urbanos y rurales. La tasa varía, es del 1% para inmuebles en general, a excepción de los inmuebles rurales que, mientras sean única propiedad e inferior a 5 hectáreas o hasta 5 hectáreas, tributan la mitad, tributa el 0,50, siempre y cuando cumpla el requisito de que esté destinada a la actividad agropecuaria. Esto fue objeto de una modificación, como el Servicio Nacional de Catastro por muchos años fue dependencia del Ministerio de Hacienda. Hoy en día fue desmembrada por efecto de la desconcentración de funciones y pasó a ser una entidad independiente a cualquier otra. Dejó de ser parte del Ministerio de Hacienda. Y a modo de asignarle una suerte de ingreso, un flujo constante, la ley
5.513 del año 2015 dispuso que el 1% del total del impuesto inmobiliario que recauden las municipalidades se debería destinar al Servicio Nacional de Catastro, a la cual todos los municipios están obligados a proporcionar la información que ésta requiera a fin de establecer una correcta evaluación fiscal. Ya hablamos del 1% que debe ser destinado a esta entidad. Artículo de dudosa constitucionalidad, porque el artículo 170 de la Constitución Nacional establece la intangibilidad de los recursos municipales. Y la Constitución, en ese artículo es muy clara, dispone que ningún organismo del Estado puede desviar recursos municipales. Sin embargo, acá la ley, en su artículo 62, reitero, producto de una modificación dispuesta por la ley 5.513 del año 2015, establece que un porcentaje, el 1% del total correspondiente a cada localidad municipal, debe ser asignado como presupuesto al Servicio Nacional de Catastro. Hay una evidente confrontación entre una ley y un artículo constitucional. Los escribanos operan como entes contralores y son responsables solidarios por el pago de este impuesto. Ningún escribano debería protocolizar la transferencia de un inmueble si no tiene el comprobante de que el impuesto inmobiliario está pagado, de que no se está adeudando. Si aún así algún escribano se aventura a protocolizar una transferencia y existen adeudos impositivos, el propio escribano está asumiendo dicha responsabilidad tributaria. Este libro segundo, aparte de contener el impuesto inmobiliario, contiene otros impuestos adicionales. El primero de ellos es el impuesto adicional a los baldíos, que no es otra cosa que una penalización a la no edificación dentro de un inmueble. Porque la propia ley contempla y define qué constituye baldío. Y para su artículo 69 se entiende que baldío es cuando en un inmueble carece de edificación o de cualquier tipo de mejoras, o teniendo estas, las mismas no superen el 10% del valor fiscal. Es decir, puede que el terreno tenga algún tipo de edificación, pero esa edificación, esa vivienda, o es muy precaria, o tiene más de 100 años de antigüedad, por ende ya no es habitable, por efecto de la depreciación ya cumplió con su vida útil, tiene un valor ínfimo. Entonces eso también pasaría a constituir baldío y también obligaría a que se tribute este impuesto, que como el propio nombre lo indica, es un impuesto adicional. Al resultar adicional, ese inmueble que no tiene mejoras debería estar tributando el impuesto inmobiliario y aparte este impuesto a los baldíos. ¿Por qué se establecen impuestos a los baldíos? La propia ley busca desalentar que haya terrenos sin mejoras. En cualquier barrio habitable, quiere decir una zona altamente poblada o una zona residencial, ¿quién quisiera tener en su cuadra un baldío?
Un baldío normalmente es problema. Se junta basura. Puede que sea un aguantadero de delincuentes. Puede que sea un foco de infección o un criadero de todo tipo de alimañas, insectos. Y normalmente el propietario se desentiende de la limpieza periódica del mismo. Entonces, un baldío en un barrio, en una zona densamente poblada, es un problema para toda la comunidad. Y de ahí que se busca desalentar al baldío gravándole con otro impuesto aparte del impuesto inmobiliario. Se establecen las tasas y dentro de las tasas los porcentajes que se calculan depende dónde se encuentre el inmueble, cuál sea la antigüedad del mismo. Acá proyectamos una escala en la que el legislador contempló de 0 a 5 años de propiedad, tributa el 20% del impuesto liquidado. Es decir, paga el impuesto inmobiliario y aparte un 20% más sobre el mismo valor. Con la antigüedad de 5 a 10 años, ese adicional se incrementa en un 30%, de 10 a 15 años pasa al 40% y de 15 a 20 años va hasta el 50%, que es el tope que constituiría como el impuesto adicional. Se discutió y se criticó mucho porque este impuesto grava al propietario. O sea, el impuesto adicional incide únicamente al propietario. ¿Qué pasa si el inmueble no tiene un titular, y tiene un poseedor o tiene un ocupante precario? En ese caso, conforme a cómo fue redactado este artículo, no correspondería que a aquel que no sea propietario se le tenga que estar cargando el impuesto adicional al baldío, lo cual resulta sumamente injusto, al punto que se entendió que se estaba penalizando la formalización a través de la titularidad del inmueble. Como otro impuesto adicional, resulta también el que grava al inmueble de gran extensión o a los latifundios. Y acá nos vamos, a diferencia del impuesto al baldío, que grava únicamente a los inmuebles ubicados en zonas urbanas, porque en zonas rurales no pueden haber baldíos, o sea, sería un contrasentido. Este impuesto es propio de las zonas rurales, que también, al igual que como todo impuesto adicional, estaría gravando también en forma conjunta con el impuesto inmobiliario. Este impuesto se tributa cuando afecta a un solo inmueble y se entiende como tal cuando varios inmuebles de menores dimensiones resultan o a nombre de una misma persona o pertenecen a un mismo grupo familiar. Es decir, fraccionar un inmueble a nombre del padre y de los 2 o 3 hijos pasaría a constituir como un solo inmueble en la totalidad, con mayor razón si estos están cerca unos de otros, si hay colindancia entre sí, porque la práctica demostró que se estilaba de esa forma a fin de burlar el pago de este impuesto. Este impuesto establece una tasa progresiva que va en proporción a la dimensión del inmueble. Y acá se siguió la división política del país, se distingue si el impuesto está en la región oriental o en la región occidental, y esta a su vez vuelve a ser distinguida si es en el Bajo Chaco
o en qué posición geográfica misma. De acuerdo a eso y en proporción a la superficie medida en hectáreas, se establece una escala que va del 0% hasta un tope del 20% en confabulación a lo que correspondería tributar respecto al impuesto inmobiliario. También se divide para la zona del Bajo Chaco y se establece también la escala proporcional en proporción a la superficie. Bueno, con esto termina la unidad.